Bueno, pues muchísimas gracias, Kevin, de verdad, por esta invitación. Muchas gracias a todos ustedes que se están sumando y todas las personas sean bienvenidas también, las que van a poder recibir esta conversación y la van a ver en diferido. Así que muchas gracias y con la mejor intención de que este tema sea del interés, de la utilidad de ustedes, pues damos por iniciado. Quiero proponerles que me dejen hacer a mí la exposición, vayan haciendo sus anotaciones y con todo gusto al final estaré aquí atenta a poderles responder. Entonces, bueno, rápidamente quiero presentarme. Soy Irene Jara, soy graduada del Colegio de Consultores en Imagen Pública de México. Tengo ya más de 17 años de estar apoyando el desarrollo de la imagen y la marca personal de personas deportistas de alto rendimiento, políticos, empresarios, profesionales independientes, etcétera. Y últimamente estoy viendo con mucho agrado cómo las universidades están tomando el interés y la iniciativa de llevar esta información, llevar esta herramienta a los estudiantes que están próximos a graduarse, con la certeza de que definitivamente pues es una información que realmente va a ser útil para su vida profesional. Muy bien, me gusta hacer énfasis en esta información que da la Universidad de Harvard, que nos recuerda que para tener éxito profesional dependemos únicamente del 15% de nuestros conocimientos. O sea, ese título que muchos de ustedes ya tienen o que están prontos a recibirlo, pues es un 15% de lo que corresponde. Pero el 85% para que podamos destacar va a depender de las habilidades de poder y la forma en que tengamos para relacionarnos con las demás personas. Quiero recordarles que ya no hablamos de habilidades blandas, esas famosas soft skills, ya el nuevo término habla de las habilidades para la vida o habilidades de poder, las power skills, porque estamos claros, como lo dice la Universidad de Harvard, que de blandas no tienen absolutamente nada. Son las que van a permitir que de verdad nosotros podamos destacar y que podamos ser referentes en nuestro mercado laboral. Y algo que siempre decimos quienes trabajamos en imagen y marca personal es que quien comunica mejor es el que siempre gana. Y más adelante vamos a ir viendo cómo esa comunicación tiene que ser certera, tiene que ser precisa, tiene que ser muy estratégica y no podemos perder opciones valiosas para comunicarnos de la manera más adecuada. Entonces, beneficios de una marca personal poderosa o de una marca personal buena. Y me gusta hacer ese énfasis porque en marca personal tenemos todos. Tengo un nombre, tengo una marca personal. Pero lo que andamos buscando es que la marca, la impronta, la huella que dejemos sea siempre pues interesante, robusta, poderosa, que siempre nos recuerden de la mejor manera. Entonces, hay muchos beneficios, pero básicamente es diferenciarnos ante los demás, cómo desde el principio logramos destacar de una manera positiva, generando esa impronta positiva, ese pensamiento agradable ante los demás, lograr credibilidad y confianza, porque también tenemos que recordar que en medio de tanta competencia que existe en estos momentos en todas las áreas económicas, yo tengo que empezar ganando. Yo desde que me conocen, tengo que vender credibilidad y confianza. Así que es parte de también lo que vamos a ver en este ratito. Nos interesa, obviamente, que ser reconocidos como referentes dentro de la actividad profesional.
tener una excelente comunicación, tanto verbal como no verbal, porque es la única forma en que tenemos los seres humanos de comunicar nuestros proyectos, de comunicar las cosas que hacemos y de la manera en que los desarrollamos. Obviamente que trabajar la marca personal y tener una buena y autopercepción de nosotros mismos nos va a ayudar con la satisfacción personal y esto nos va a ayudar a proyectarnos de una manera más segura, más precisa, con más confianza ante los demás. Y algo que andamos buscando es que cuando tenemos una buena marca personal es sinónimo de una buena reputación. ¿Y eso en qué se traduce? Pues en mejores ingresos, porque no me van a estar regateando cuánto es lo que cobro, si mucho, si poquito, alguien más me cobra más barato. Yo voy a estar dentro de los estándares de alto perfil y por lo tanto la gente sabe que mis honorarios son justos, pero son de alto nivel.